Bienvenidas mujeres de oración a este estudio de hoy. Hoy vamos a continuar con Hechos 26 y hablaremos de la defensa de Pablo ante Agripa II. Pablo nos va a mostrar cuál era su predicación, qué era lo que él creía y por qué estaba siendo acusado por muchos judíos. Para empezar, mis queridas hermanas, acompáñenme con su Biblia, porque hoy vamos a poner en la pantalla todo el capítulo de Hechos 26, pero vamos a ir viendo otras escrituras, otros textos, y para eso voy a necesitar que me acompañen con su Biblia, porque esos textos no aparecen en la pantalla. Y bueno, para continuar con nuestro estudio, he preparado un breve repaso de los hechos por los cuales Pablo estaba siendo acusado. Recordemos que desde Hechos 24, desde que toman preso a Pablo, hemos visto una serie de hechos, de sucesos que lo van a llevar hasta este momento en el que se presenta junto a Agripa II. Y lo primero que pasó es que Pablo estaba en el concilio. Esto está en Hechos 24. Pablo estaba en el concilio entre los fariseos y saduceos. Él había ido a Jerusalén, subido a Jerusalén para una de las festividades. Dios le había dicho que no subiera, pero Pablo igual subió porque él sentía en su corazón la necesidad de predicarle a sus hermanos judíos. Él públicamente exhorta a Ananías y le dice pared blanqueada y predica acerca de la resurrección de los muertos. Eso enfurece a todo el grupo de los fariseos y saduceos del concilio, lo cual provoca que el tribuno de Jerusalén, el que estaba allí enfrente de ellos, Claudio Lisias, por miedo de que lo maten a Pablo, lo envía preso. Luego lo que pasa es que los judíos hacen complot y dicen, cuando Pablo salga luego los judíos hacen complot y quieren matar a Pablo, preparan una emboscada para él, pero el sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo, se entera de esto, se lo comunica a Pablo y Pablo le pide que le vaya a decir al tribuno Claudio Lisias acerca de esto. Y el tribuno, porque no quería que lo mataran, pues él era también romano, envió a Pablo a Cesarea bajo el custodio del gobernador Félix. Pero antes de esto les quería mencionar brevemente qué es o cuál es el rol de un tribuno dentro de Jerusalén, cuál era el rol de ellos. Y en la antigua Roma, el tribuno era una persona elegida como cabeza de cada uno de los distritos o áreas romanas donde vivían personas que no necesariamente eran romanas, sino que eran parte del territorio conquistado por Roma y tenía diversas tareas o diversos poderes. Entre ellos era el administrativo, el económico, el militar, el civil. Como vemos en este caso, el tribuno Claudio Lisias, quien administraba el territorio de Jerusalén, tenía el poder para enviar a Pablo fuera de la ciudad. Y envía a Pablo fuera de la ciudad y luego vemos que él se va a Cesarea con el gobernador Félix, pero los enemigos de Pablo, el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y un orador llamado Tértulo viajaron a Cesarea también para acusar a Pablo frente a Félix. ¿Y quién era Félix? Félix era el gobernador de esa área de Cesarea, de ese distrito. Y algo interesante, un dato interesante que encontré acerca de Tértulo, porque nos preguntamos en el capítulo anterior, ¿quién era Tértulo, este orador romano, pero que va a acusar a Pablo? Griego, pero que va a acusar a Pablo. Era un orador que no era judío, pero acusa a Pablo de cuestiones que eran concernientes a las creencias o a las tradiciones judías. Y lo interesante aquí que encontré en un diccionario, y no sé si lo puse aquí como link para que lo pudieran ver, pero en el diccionario decía que este orador llamado Tértulo había sido contratado por los judíos para que presentaran todas las quejas que ellos tenían contra él. Pues ellos eran judíos y seguramente la forma de hablar de los griegos y los romanos era diferente a los judíos, era diferente a los juicios, tal vez por el idioma, tal vez por la forma de presentar un juicio. Entonces contratan a este hombre orador romano llamado Tértulo para que presentara una queja en contra de Pablo, que básicamente lo que pedía era la muerte de él.
Y continuando ya en el capítulo 25, ya estamos en el capítulo 25, vimos que Félix retuvo preso a Pablo y tiempo después fue reemplazado por Porcio Festo. Y Félix vimos que lo tenía preso, pero lo buscaba para que para que le predicara la palabra, lo buscaba para que le contara acerca de su doctrina, pero también estaba esperando dinero de él. Recuerdan que vimos eso en el capítulo anterior. Félix estaba esperando que las comunidades que lo portaran a él tal vez le dieran dinero para que Félix lo dejara en libertad. Pero eso no pasó. Y a tal caso, Félix iba a ser reemplazado por Porcio Festo y dice la escritura que Félix decidió dejar preso a Pablo para congraciarse con los judíos, para caerle bien a los judíos, porque Pablo pasó de ser no solo un tema religioso, sino a ser un tema político. Y luego vimos que los principales sacerdotes y judíos fueron a Cesarea y se presentaron ahora ante Festo. Y aquí ya estamos en el capítulo de hoy, cerquita del capítulo de hoy, en el últimos versículos del capítulo 25. Los principales sacerdotes, los judíos, todos los enemigos de Pablo van otra vez a Cesarea y se presentan ante Festo en contra de Pablo. Ya no ante Félix, porque Félix ya dejó de ser el gobernador de esta área, sino que ahora era Festo. Y ellos solicitaron que Pablo sea llevado a Jerusalén con la intención de matarlo en el camino. Pero Pablo inteligentemente apeló al César. Esos judíos van y dicen, déjanos llevar a Pablo a Jerusalén para que allá tengamos el juicio. Pero ellos tenían la intención de que en el camino lo iban a matar. Pablo inteligentemente y por la revelación del Señor decide apelar al César como romano. Luego vamos a ver, y aquí ya nos vamos a acercar un poco más al capítulo 26, que Agripa II y Berenice llegan a Cesarea. Festo solicita que ellos escuchen a Pablo para que le den ideas de qué escribir en el reporte para el César, pues él no halló alguna cosa digna de muerte en Pablo. Festo no tenía que escribir. Si él había apelado al César, debía enviar un resumen de cuáles eran las causas por las cuales se acusaba a Pablo, pero no tenía ninguna porque a él no le parecía que había alguna cosa digna de muerte. Entonces llama a Agripa II y Berenice, que justamente estaban visitando Cesarea, para que escuchen a Pablo y para que le ayude a definir cuál era la razón por la cual podía enviarlo a Festo. Digo, a César. Entonces, Pablo emite su defensa ante Agripa II, y aquí estamos en el capítulo de hoy, el cual fue un relato de su vida y conversión al camino, y también se declaró inocente de romper la ley de Dios, los profetas y las leyes de Roma. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la defensa de Pablo ante Agripa II, y brevemente les quiero mencionar, un momento. Ok, no lo encontré aquí, pero tenía un dato interesante para mostrarles, a ver si más adelante se los puedo mostrar. Así que bueno, entrando ya más a detalle de este capítulo 26, vamos a empezar a hablar un poco acerca de quién fue Agripa II, porque vemos varios personajes aquí. Vemos el gobernador, Félix, vemos a Festo, vemos a Agripa II, vemos a Berenice, y pues era importante tener una idea de quién era él y por qué él estaba gobernando sobre los judíos. ¿Era él judío o no? Y Agripa II nació en el 27 después de Cristo hasta el 92 después de Cristo, hasta el año 92 de nuestra era, llamado originalmente Marco Julio Agripa, fue un antiguo gobernante de Judea durante la época del dominio romano, bisnieto de Herodes el Grande e hijo de Herodes Agripa I, que había sido rey de Judea hasta su muerte en el 44. De hecho, nosotros vemos en Hechos 12 la muerte de Agripa I. Si recuerdan nuestro estudio de Hechos 12, ahí supimos, porque la Biblia misma lo relató, que Agripa I había muerto. Agripa II se crió en la corte del emperador Claudio, pero debido a que tenía solamente 17 años cuando murió su padre, no le permitieron heredar su reino. Más tarde, cuando murió su tío, el rey Herodes de Calcis, le asignaron su principado.
El rey Herodes de Calcis se había casado con la hermana de Agripa II, llamado Berenice. Cuando Claudio fue proclamado emperador, entregó a Agripa II la responsabilidad de nombrar al sumo sacerdote de los judíos y le asignó el título de rey. Agripa II pertenecía a los herodianos. Ellos no eran judíos, eran conversos al judaísmo. Sin embargo, por esa razón, ellos gobernaban todo ese territorio y hasta tuvo la responsabilidad de nombrar al sumo sacerdote de los judíos y nombrar el resto de los sacerdotes, nombrar las posiciones dentro del templo del Señor. Miren eso lo loco que es, porque la Biblia decía que solo los descendientes de la tribu de Aarón, los descendientes de Aarón, podían participar de las funciones del templo, pero en esa época no era así. Quien los ponía era Herodes. Y en varias fuentes encontré que, quien lo ponía era Agripa II de los herodianos, pero encontré un dato interesante de él, y es que su manera de poner a los sumos sacerdotes y sacarlos, de poner a sacerdotes y sacarlos, de ser tan inestable con sus posiciones, generó muchas opiniones negativas de él dentro de los judíos, dentro de sus propios hermanos, podría decirlo en la fe, dentro de los judíos. Entonces vemos que no era básicamente una persona que estaba ungida para definir quién era el sumo sacerdote o los sacerdotes, sino que volvía a ser una cuestión política. Y así era como estaba en esta época, imagínense. Por eso Pablo va a Ananías y le dice pared blanqueada. Vamos entendiendo un poco más la cuestión histórica, la cuestión social y la cuestión política. Y algo interesante es que en el año 55, el emperador Nerón, no sé si recuerdan ese nombre de ese emperador Nerón, que mató a muchísimos seguidores del camino, que acusó a los cristianos de haber quemado Roma y que usaba a los cristianos como antorchas en las noches, es decir, los ponía en un pequeño pedestal alto, les ponía aceite y los quemaba, y ellos, porque en ese entonces no había luz, los usaba como antorchas. Entonces, tremendo este emperador Nerón, al cual Pablo también va a presentarse. Y el emperador Nerón añadió al reino de Agripa las ciudades de Tiberíades y Tariquea en Galilea y Libias, con 14 aldeas cercanas en Perea. Es decir, que cuando Nerón asume el poder como emperador de Roma, Agripa II va a recibir más poder. Y otro dato interesante que me encantó de esa historia es que muchos de nosotros hemos creído que fue Agripa I el que construyó las murallas del templo, ¿no? El que reconstruyó y embelleció el templo. Pero, sin embargo, algunos arqueólogos han encontrado monedas como la que les he puesto aquí. Esta moneda era de Agripa II. Ven, su cara está tallada aquí, y esas letras en romano, que no les puse la foto original, pero hay una foto traducida y dice Agripa II, básicamente. Entonces he encontrado estas monedas en excavaciones del templo de Jerusalén, o del Muro de los Lamentos. Cerca del Muro de los Lamentos, el Muro de los Lamentos es solo una pared, es una parte, pero había más muro y se ha excavado. Incluso si tú vas allí puedes ver cómo están excavando, cómo han hecho pequeños agujeros en la tierra y cómo han estado excavando este sector por cuestiones arqueológicas, y han encontrado monedas de Agripa II, lo cual me parece interesante porque ahora se están cuestionando de si fue Agripa I, su padre, o Agripa II, quien reconstruyó o construyó estas partes del templo, esas murallas, y lo embelleció. Y siguiendo con nuestra historia, otro personaje interesantísimo que vamos a encontrar aquí, que lo mencionamos, es Berenice. ¿Quién fue Berenice? Y miren que la historia de Berenice me parece muy impactante como mujer, ¿no? Ella era hermana de Agripa II, hija de Agripa I, hermana 100%, y ella se casa a los 13 años con un llamado Marco Julio. Este hombre muere, se casa otra vez a los 17 años con el tío de Agripa I, es decir, el tío de Agripa II, es decir, el hermano de Agripa I, porque su padre arregló un matrimonio para que ella se casara con el tío. ¿Qué pasa? El tío otra vez muere y ella se va con su hermano
Agripa II a vivir en su casa. Y por eso en este capítulo los vemos juntos, Agripa II con Berenice. Y muchos acusan a Berenice de haber tenido una relación incestuosa con su hermano. Y fíjense que no es solo la Biblia que menciona esto, Flavio Josefo también lo menciona, un historiador judío, y algunas leyendas y novelas románticas romanas de esa época y épocas posteriores hablan de la historia de Berenice y la ubican como una mujer que tenía muchos amantes y que vivía en relaciones incestuosas. Entonces, más adelante, vemos como en la historia de Berenice, ella deja a su hermano y se casa y se va con otro hombre, vive con este hombre, luego lo deja a él y se va con el que iba a ser el emperador, el siguiente emperador, Tito. Tiene una relación con Tito, pero Tito la deja porque y ya por las malas opiniones, las opiniones no tan buenas que habían socialmente de ella, y ella termina en la casa de su hermano Agripa II otra vez. Entonces la historia de Berenice es un poco triste, aquí vamos a ver un poco más acerca de quién es ella. Dice el texto, que lo saqué de una página de mujeres judías, de mujeres en la historia, mujeres judías en la historia, es una enciclopedia y dice esto interesante de ella. Berenice era hija del rey Agripa I, nieta de Herodes el Grande y rey cliente de Judea. Se casó con su tío Herodes, rey de Calcis, un pequeño reino de Siria. Después de su muerte, Calcis fue otorgada a su hermano, con quien gobernó durante un tiempo hasta que se casó con el rey Polemo de Cilicia, Anatolia. Regresó a Judea a tiempo para el estadillo de la gran revuelta judía en el 66. Y otros textos dicen que ella defendió mucho al pueblo judío e incluso mostró algunas costumbres como romperse las ropas en el momento de la revuelta judía, pero que ninguno de sus esfuerzos por defender al pueblo judío y tratar de detener todas las muertes y el maltrato que se le estaba haciendo tuvo éxito. Junto con su hermano trató de actuar como pacificadora, pero cuando estalló la revuelta apoyó a los romanos con tropas y suministros de Calcis. Terminó apoyando a los romanos para no perder su posición. En el 68, Berenice se convirtió en la amante del general romano y futuro emperador Tito, quien destruyó Jerusalén 2 años después. Regresó con él a Roma, después de lo cual desapareció del registro histórico. Algunos dicen que Flavio Josefo no habló más de ella por la relación entre Flavio Josefo y el emperador. Eso es lo que dicen en algunos registros históricos. Pero Flavio Josefo es la fuente en la cual más encontramos de Berenice. ¿Y por qué es importante conocer este personaje? Porque Pablo le va a hablar a Agripa II acerca del arrepentimiento y le va a preguntar si él creía en los profetas, mientras Claudio Agripa II estaba viviendo en una relación incestuosa con su propia hermana Berenice. Continuamos con el capítulo y ahora sí que nos adentramos a Hechos 26 y vamos a empezar este texto, este capítulo, mis queridas hermanas. Espero que estén muy bien, que estén entendiendo todos estos personajes, tratando de comprender un poco más de sus biografías, para tener un poco más de contexto de a quién se estaba presentando Pablo, a quién le iba a hablar Pablo. Y Hechos 26:1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Vimos en la introducción estos sucesos que fueron pasando poco a poco, como Pablo fue llevado a Cesarea frente a Félix, luego tiene un discurso frente a Félix, luego Félix es reemplazado por Festo, Festo ahora como gobernador de Judea le pide a Agripa II, quienes eran los reyes prácticamente de los judíos, le pide a Agripa II y le pide a Berenice que por favor escuchen a Pablo para ver qué opinan de él y qué enviarle al César, porque Pablo había apelado al César. Y aquí me olvidé de decirles un dato interesante. ¿Quién era el César? El César de esa época era Nerón. Así que no encontramos aquí en Hechos ya no encontramos el discurso que él le dio al César, que le dio el emperador de Roma, Nerón. Solo encontramos este como el último discurso y el más completo. Y bueno, dice así. Vamos en el capítulo 2, en el versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos,
por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo va otra vez a apelar a ese conocimiento que tenía Agripa II acerca de ellos mismos, de los judíos, porque recordemos que Agripa no era judío, pero era converso al judaísmo. Su hermana también, Berenice, era conversa al judaísmo. Incluso uno de sus esposos, que no era judío, era romano, se convirtió al judaísmo por Berenice. Eso dicen en otros textos históricos, por lo cual podemos ver que si bien ellos no eran judíos de corazón, llevaban todas las tradiciones y conocían las costumbres. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora me juzgan por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres y soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y he puesto aquí dos versiones. Yo estoy leyendo ahora la Reina Valera y en la pantalla estamos leyendo la versión NBI para que podamos entender con un lenguaje un poco más actual qué era lo que se estaba diciendo acerca de Pablo. Entonces, vamos a volver al versículo 2 al 3, donde dice: Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso ruego que me escuche con paciencia. Luego en el versículo 4 dice: Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Y aquí nos podemos hacer una clara pregunta, mis amadas hermanas. ¿Cuál era esa esperanza que Pablo tenía? ¿Cuál era la esperanza que él tenía de la promesa que Dios le hizo a sus antepasados? Hemos estudiado mucho acerca de la historia de las dos casas, de la historia de una familia, pero aquí Pablo está hablando de una esperanza que incluye toda esa historia, pero también una esperanza que es tangible, una esperanza que constituye o contiene un territorio. Y para eso vamos a ir a Génesis 13, 14, 18. Le voy a pedir a mi mamita Esther que me ayude con Génesis 13, 14, 18. Le voy a pedir a María Esther Rodríguez si me puedes ayudar con la lectura de Génesis 28, 4. Y vamos a entender cuál era esa esperanza que Pablo tenía por la promesa que Dios le había dado a sus antepasados. La esperanza por la promesa que Dios le había dado a sus antepasados. ¿Qué promesa le había dado a sus antepasados? Vamos a tratar de entenderlo un poco más en Génesis 13, 14, 18. Muy bien. Perfecto. 13 del 14 al 18. Dice así. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Amén. Gracias, Amén. mamita. Entonces estamos viendo que lo que Dios le prometió a Abraham fue un territorio y una descendencia innumerable. Está prometiendo tierra, un lugar físico, un espacio físico y una multitud que iba a descender, que iba a venir de toda su descendencia. Vamos ahora a leer Génesis 28:4. Dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.
Muchísimas gracias, María Esther. Entonces aquí en este capítulo, Génesis 28:4, Dios le está hablando a Jacob. Cuando Jacob recibe esa visión, ¿se acuerdan? Cuando ve ángeles que bajaban y subían en una escalera, y Dios le dice, te voy a dar lo que le prometí a tu padre Abraham, tierra y una descendencia. Ahora vamos a ir a Éxodo 33. Porque quiero mostrarles ahora cómo el Señor sigue repitiendo esta promesa, pero ahora desde el desierto, ahora con todo el pueblo de Israel, los que habían cruzado hasta el desierto para llegar a esa tierra prometida junto con Moisés. Y aquí el Señor vuelve a repetir esta promesa. Éxodo 33 dice, el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El pueblo de Israel había pecado, había fallado en ese acontecimiento, pero el Señor le estaba dando esta promesa a Moisés ahora. Pero vamos a ver más adelante cómo Moisés ruega por el pueblo y Dios decide continuar con el pueblo de Israel en esta increíble historia de amor por Dios y de perdón que podemos encontrar en el libro de Éxodo. Pero aquí vemos cuál era la promesa. Era la promesa dada a Abraham. Entonces, Pablo aquí se está refiriendo en esa esperanza de la promesa dada a sus antepasados, nada más que a la promesa de ese territorio y esa descendencia que iba a que iba a formar esa nación, que iba a formar Israel, ese territorio que Dios le había prometido a Abraham. Y ahora vamos a ir a Ezequiel 37, porque no era 33, era 37. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar acerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Vemos otra vez cuál era la esperanza de la cual estaba hablando Pablo aquí. Y es interesante porque cada vez que hablamos de subir, si lo ven en la narración, en la narrativa de los Salmos, habla de subir a Jerusalén. Y era porque Jerusalén realmente es un territorio alto, un territorio es un territorio alto como entre montañas, entonces está un poco más alto que todos los otros territorios sobre el nivel del mar. Y por eso decía subir a Jerusalén. Verso 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Otro dato interesante es que cada vez que leemos
o la mayor parte de las veces cuando leemos los profetas y habla de la casa de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus, como muchos de ustedes, estoy segura, ya están súper que estudiadas en la historia de una familia, y sabemos que este término de casa de Israel se refiere a las 10 tribus, al reino del norte que se dividió con el hijo de Salomón, y la casa de Judá se refiere a las otras 2 tribus que están en el territorio de Judá, hoy llamado los judíos, ¿no? Continuamos con el versículo 14. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Otra vez los 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Vamos viendo qué era lo que pensaba Pablo cuando iba a predicar a aquellos que eran gentiles, aquellos que ya eran estos huesos secos, que ya no eran parte del pueblo de Dios, que ya se habían ido tras otros dioses, pero a quienes Dios los iba a levantar de la sepultura. Versículo 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás, ¿qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Volverán a ser un solo pueblo, el pueblo que yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, esa descendencia que iba a vivir en un solo territorio. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra. Volvemos a ver que la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob incluía un territorio, incluía una tierra física, un lugar físico. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Volvemos a ver aquí lo impresionante que es poder meterse un poco en la mente de Pablo y cómo él estaba viendo todas las profecías y por qué más adelante él va a decir que llevó este mensaje a los no judíos, a los gentiles, porque él veía en cada uno de ellos, en cada uno de los pueblos griegos a los cuales había predicado, cuando vio a esta mujer, la mujer de púrpura, y le predicó el mensaje también, él veía esta promesa. Él veía la promesa de la reunificación de los 2 reinos y la unificación en un solo territorio. Verso 24. Mi siervo David será rey por ellos, sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Otra vez dice que nos va a dar a este reino, ¿no? A este pueblo que va a unificar, le va a dar una tierra, le va a dar un territorio. Verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, sus antepasados, Abraham. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Qué tremenda profecía, hermanas. La verdad que
Me impacta ese texto de Ezequiel 37, me impacta cómo todas las profecías se unifican, porque este no es el único lugar en donde encontramos esto. Está en Jeremías, está en Isaías, y por eso Pablo está hablando de esta esperanza, la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Entonces, ahora entendiendo un poco más a qué se refería Pablo, porque ahora vamos a seguir escuchando la predicación de Pablo o el sermón o la defensa que Pablo da ahora, porque también es una predicación, vamos a verlo más adelante. Estamos escuchando la predicación o la defensa de Pablo, pero nosotros también estamos en ella, porque hoy, amadas hermanas, estamos escuchando a Pablo, estamos escuchando el mensaje que llevó Pablo, siendo nosotros ahora parte de esa promesa de la cual hablaba Ezequiel 37. Y no sé si esto les parece increíble, pero dice ahí que Él escribiría sus mandamientos en nuestro corazón, que nos volvería a llevar a un territorio. Esta parte aún no se ha cumplido, ¿no? Porque primero nuestro amado Señor, podemos ver su plan, ¿no? Está reunificando entre las naciones al pueblo de Israel. Y esta es una razón por la cual los judíos actualmente, y en esa época también, no creían que nuestro Yeshua, nuestro Mesías, era el Mesías que había de venir, porque el Mesías que había de venir iba a reunificarlos, iba a liberarlos de la presión de Roma, iba a crear una sola nación, iba a darles libertad. Y no sé si recuerdan esa parte cuando Yeshua habla con el... ¿Cuál era el nombre? Habla con el hombre al que le dice que hay que nacer de nuevo, mamita, ¿te acuerdas? Al que le dice que hay que nacer de nuevo, ¿cómo se llamaba? Ay, perdónenme que tengo mala memoria con los nombres. ¿Recuerdas cómo se llamaba, mamita? A ver, alguien que me diga, pregunta para las mujeres de oración, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo, exacto, gracias Angie, sé que también lo tenía Nicodemo, cuando el Señor Yeshua le dice a Nicodemo que el plan que él tenía no era que el mensaje que él traía no era para librarlos de los romanos, sino para librarlos de su propio pecado, porque, y ahí Nicodemo dice, pero nosotros somos libres, y Yeshua le dice, no, porque están bajo el yugo del pecado. Es muy interesante cómo le dice que tiene que volver a nacer espiritualmente, y Nicodemo se pregunta, pero ¿cómo voy a nacer otra vez? ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y ahí es donde el Señor le dice que es otra vez el nacimiento del Espíritu, y eso es lo que vimos en Ezequiel 37, mis amadas hermanas, cuando el Espíritu sopla sobre esos huesos secos. Y aquí estamos viendo que la reunificación de Israel no era solamente a aquellos gentiles, por eso Pablo tiene esa necesidad de ir a predicar a los judíos, porque no era solamente aquellos que no eran judíos, porque los judíos también estaban muertos, aquellos que se declaraban de la tribu de Judá, aquellos fariseos, aquellos saduceos dentro del concilio, todos ellos necesitaban nacer de nuevo, necesitaban que el Espíritu soplara sobre ellos y fueran libres del yugo del pecado, se arrepintieran de sus malas obras y volvieran a seguir los mandamientos del Señor. Y eso es lo que Pablo predica, y Pablo lo está predicando aquí a un judío. Entonces, mis amadas hermanas, entendemos que el arrepentimiento y esta esperanza incluía a los dos reinos, Judá e Israel, los que se habían dispersado y los que aún eran parte de este grupo judíos o de esta, podríamos decirlo por sangre, ¿no? De esta familia judía por sangre, aún ellos necesitaban que el Espíritu del Señor soplara sobre ellos y se arrepintieran de sus malas obras. Y eso es impresionante, porque si tú no te sientes, a veces nos sentimos como solo los judíos son parte del pueblo de Dios, porque son judíos, pero la verdad es que ser parte del pueblo de Dios implica seguir sus mandamientos. Y todos en este momento necesitamos que el Espíritu sople sobre nosotros para comprender las profundidades de su escritura. Y eso es otra cosa que también hizo Yeshua y todos los profetas. Varios de ellos predicaban a los gentiles, ¿no? Pero otros predicaban dentro de sus propios hermanos, los judíos, y les decían que se arrepientan de sus malas obras. Vemos a Jeremías que con cuánta pasión y con cuánto dolor predicó de que se arrepintieran de sus malas obras, porque era inminente que los asirios los atacaran, los colonizaran, por así decirlo. Entonces,
entendemos que ese mensaje y esa esperanza de la cual hablaba Pablo, de esa promesa, incluía a sus hermanos judíos y también incluía a los gentiles para formar un solo pueblo en el territorio que Dios le había prometido a Abraham. Por lo tanto, entendemos que cuando nuestro Mesías complete su propósito con nosotros, llegue el milenio, vamos a vivir en un territorio específico, en el territorio y la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, vamos a continuar con este capítulo y ya vamos a seguir leyendo acerca de lo que predicó Pablo en esta defensa. Y vamos a ir al versículo 7 y 8 de Hechos. A mí me gusta tener dos versiones siempre para ir tratando de leerlo con un mensaje más actual, pero también confirmarlo con una traducción más antigua. Y vamos a continuar en el versículo, como les mencioné, el versículo 7. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, adorando a Dios con diligencia día y noche. La pregunta es, ¿estaban las 12 tribus visibles en la época de Pablo? Algunos dicen que sí, que muchos estaban dispersos en los otros territorios, pero que aún sabían que su tatarabuelo o su bisabuelo había pertenecido a alguna tribu. Pero básicamente la dispersión continuó con el Imperio Romano y ahí sí ya se perdió por mucho y ya no se sabe acerca de las tribus ni quién pertenecía a qué tribu. Pero Pablo aquí está viendo más allá, ¿no? Vemos que Pablo ve que hay una esperanza para nuestras 12 tribus, para todo el pueblo de Israel. Otra vez está mencionando Ezequiel 37. Es por esta esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos. Entonces aquí entendemos que la razón por la que Pablo era acusado por los judíos era por su predicación a los gentiles, que él veía como parte de las 12 tribus y que lo vamos a entender en Hechos 9 cuando él se convierte y Dios le dice que lo va a llevar para predicarle a los gentiles. Luego continúa. ¿Por qué? ¿Consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Y recuerdan que en el capítulo 25, cuando Festo les explica a Berenice y a Agripa II la razón por la cual Pablo estaba allí, Festo le dice que acusan a Pablo por un judío que ya está muerto, pero que Pablo dice que sigue vivo. Y recordemos que cuando Pablo estaba en el concilio, antes de que lo llevaran preso ante el gobernador de Judea, ante el tribuno, Claudio Lisias, Pablo habló en el concilio acerca de la resurrección de los muertos y eso los puso a todos bastante enojados y por eso lo querían matar. Entonces vemos que había una cuestión importante con esto de la resurrección de los muertos. Primero porque estábamos hablando del Mesías, ¿no? Que ellos no lo veían como el Mesías, pero del Mesías que había resucitado de los muertos. Y segundo porque de acuerdo a varios escritos, incluso Joseph lo menciona, muchos de los fariseos o algunas sectas, creo que es la secta de los saduceos, si no me equivoco, habían decidido erradicar el tema de la resurrección, el tema de los ángeles, temas espirituales de sus enseñanzas y se habían basado solamente a lo que estaba escrito. Sin embargo, antes sí se creía en la resurrección de los muertos, sí se creía en los ángeles y demás. Bueno, entonces aquí había una cuestión doctrinal por la cual estaba siendo acusado Pablo y también por el Mesías que él declaraba que había resucitado de los muertos. Hechos 26, 9 al 11. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos aquí a empezar a ver a Pablo como él había sido en el pasado. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes y, cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Recordemos que este fue Pablo, y Pablo aquí está dando un resumen de su vida, y está hablando lo que él oyó, lo que él vio,
lo que él vivió y cómo él llegó hasta aquí, hasta este momento en el que él está siendo acusado. Pero recordemos que Pablo era el enemigo de los seguidores del camino, el enemigo de los creyentes del Mesías. Y es increíble cómo Dios usó a esa vasija, usó a este elemento que estaba en contra para llevarlo a ser una de las personas que más impacto ha tenido en el mundo hasta el día de hoy actual, hablando del cristianismo, ¿no? Y eso nos da esperanza de que no importa nuestro pasado, no importa de ninguna manera nuestro pasado, cuando Dios decide usarnos, Él nos usa. Y vamos siguiendo en Hechos 26, 12, 14, y dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey Agripa, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos, dice en esta versión, pero en la versión Reina Valera dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Es interesante ver que de alguna manera los gentiles sí eran no judíos, pero por no ser judíos no significaba que no eran parte del pueblo de Israel, porque los judíos eran solo 2 tribus de las 12 tribus del pueblo de Israel. Importante hacer esa aclaración. Dice, te envío a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. El verso 18 en la Reina Valera dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y me quedo con 2 cuestiones de este fragmento que estamos leyendo. El primero es que el ministerio de Pablo fue llevar a Pablo a hablar de lo que había visto y de lo que había sido testigo. Y es muy importante, mis amadas hermanas, que usemos esto como un lema en nuestras vidas, que hablemos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de lo que hemos sido testigos, así como Pablo fue enviado por el Señor a hablar, a llevar su mensaje de lo que había visto y de lo cual había sido testigo, porque él en ese momento estaba siendo testigo de una revelación, era un shock, él que había odiado tanto a aquellos seguidores del camino y seguidores de este resucitado que seguramente para él no había existido, estaba recibiendo una revelación que iba en contra de todo lo que él había pensado y de todo lo que él había hecho, por supuesto, de tantas muertes. Como él mencionó en los versículos anteriores, mis amadas hermanas, había obligado a muchos a abominar, a rechazar al Mesías. Y lo siguiente con lo que me quedo y lo que me impacta es que le dice el Señor que lo envía para que le abra los ojos, les abra los ojos. Y eso es interesante, amadas hermanas, porque ¿recuerdan qué fue lo que le pasó a Pablo después de que Pablo recibe la visión? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo después de que recibió la visión? Esa visión. Pueden ponerlo en el chat, pueden alzar la manito para ponerles el micrófono. ¿Qué dice mi Cristinita? ¿Usted lo sabe? Me dice, se queda ciego. Así es, Pablo se queda ciego y Dios lo está llevando a que para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y recuerdan qué es lo que pasa cuando Ananías ora sobre sus ojos y él vuelve a ver, caen escamas de sus ojos. Todo eso está en Hechos 9, hermanas, si quieren ampliar. Pero es increíble que Dios le enseña a él
o se manifiesta en la vida de Pablo hasta de maneras tangibles, ¿no? Con ejemplos tangibles. Le quita la vista y luego le abre la vista, caen escamas de sus ojos y él comprende que tiene que llevarle ese mensaje a los gentiles, a los no judíos, para que ellos abran sus ojos. A mí me pareció muy impresionante este dato y cómo él ahí no menciona que se quedó ciego, pero menciona el resultado por el cual él se quedó ciego, el propósito por el cual él se quedó ciego, para que le abra los ojos y ellos, los gentiles, se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando estás ciego, estás en tinieblas. Cuando ves, estás en la luz. A fin de que por la fe en mí, en la fe en Yeshua, reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Un producto de la salvación, de la fe en mi vida, no es que vaya en contra de la ley, sino que mis actos testifiquen mi nueva fe, testifiquen que soy salva, y eso es ir de acuerdo a los mandamientos del Señor, y lo vamos a seguir leyendo en la siguiente parte. Hechos 26, 19, 21. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial, dice Pablo. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Y aquí estamos viendo finalmente cuál era el mensaje que predicaba Pablo a los judíos y a los no judíos. Que se arrepintieran ¿de qué? Del pecado. ¿Y cuál es el pecado? Primera de Juan 3:4, si no me equivoco, la transgresión a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del Señor. Y se convirtieran a Dios. Se conviertan a Dios, teshuvá, es decir, se volvieran al Señor, retornaran al Señor, sus corazones retornaran al Señor y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Y mis hermanas, esto es lo que Pablo nos está diciendo hoy. Esto es a lo cual Pablo nos está exhortando hoy, a que nos arrepintamos. Podemos estar aquí, podemos estar en lo que llamamos raíces hebreas, en este nuevo movimiento, pero a veces un movimiento puede ser solo un movimiento. Así como los judíos son judíos, pero eso no significa que no tengan que arrepentirse, que no tengan que hacer teshuvá y volver al Señor. Y en este Shabbat, mis amadas hermanas, abramos nuestros ojos a este mensaje que Pablo le está llevando a Agripa II y a Berenice, y arrepintámonos también. Pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de hacer teshuvá, de convertirnos a Dios y de demostrar esto a través de buenas obras. Y me impacta cada vez que vemos esto, porque siento que cuanto más estudiamos la palabra, a veces podemos perder este sentido de arrepentimiento, este deseo de hacer buenas obras. A veces nos vamos mucho por el estudio, por las cuestiones técnicas, y nos olvidamos el mensaje central de la predicación de nuestro amado Yeshua, de la predicación de los profetas, de la predicación de Pablo, que es arrepentirnos de todo corazón, es decir, no pecar más. Y por eso nuestro Mesías dijo, el que roba, deje de robar, el que miente, deje de mentir. Y bueno, Yeshua tiene todos los evangelios nos llevan siempre a eso, ¿no? Al arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuelvan a mí. Y ese es el mensaje central de toda la Biblia. Y recordemos otra vez a Jeremías. Menciono mucho a Jeremías porque me vi una película, véanla en YouTube. La película es un poco viejita, es un poco antigua, pero muestra el ministerio de Jeremías y cómo Jeremías estaba anunciando todo el tiempo que se arrepientan al Señor, que se arrepientan de sus malas obras y que vuelvan al Señor. Entonces, es el mismo mensaje que vemos de Pablo. Qué interesante, porque su palabra no cambia, porque su palabra es la misma. Y saben, el ser humano también es el mismo. El mismo de antes, lo vemos en el pueblo de Israel en el desierto. Muchas veces me siento identificada con el pueblo de Israel, que pedía perdón, que decía que no lo iba a volver a hacer y lo volvía a hacer, que hacía cosas terribles en contra de los mandamientos del Señor. Entonces, el ser humano tampoco ha cambiado. Nuestra naturaleza es caída y debemos recordar arrepentirnos y mostrar nuestra fe, la salvación que Yeshua nos dio a través de su muerte en la cruz y de su sangre preciosa con nuestras buenas obras. Volviendo a lo que Pablo dijo,
volviendo a este sermón, discurso, esta defensa de Pablo, dice, solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme, porque yo le estaba hablando a los judíos de que se arrepintieran de sus pecados y lo mostraran con buenas obras, me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado, estamos en el versículo 22, hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. ¿Recuerdan cuando estudiamos, si no me equivoco, fue en el capítulo 24, cuando Dios anima a Pablo, cuando estaba en la cárcel allí en Jerusalén, bajo el tribuno Claudio Lisias, y Dios le da ánimos a Pablo? Aquí le está diciendo, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me sigo manteniendo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Pablo aquí está haciendo un resumen de lo que él vio, de cómo él comprendió todo ese estudio de la ley y los profetas que él hizo tantos años de su vida y cómo concluyen en el Mesías venidero. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Y en otra de sus cartas, Pablo conecta el hecho en el desierto cuando Moisés levanta la serpiente porque el pueblo estaba todo llenos de una plaga por causa de su pecado y estaban muriendo muchos, y el Señor le manda a construir una serpiente y levantarla, y todo aquel que mire la serpiente sería sanado. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Pablo lo conecta con nuestro Mesías, que todo aquel que mire la cruz será salvo. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». En otra traducción dice, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Y es un típico comentario ahora que estamos en las raíces hebreas, la letra mata. No sé si se lo han dicho antes. ¿La letra mata? Bueno, es un comentario muy parecido al que le están diciendo aquí a Pablo, que le está diciendo Festo, romano. No creo que haya entendido mucho, no era Agripa II que conocía las costumbres, era Festo un romano, un gobernador romano que seguramente no conocía mucho de las tradiciones y eran muy diferentes. Recordamos que el romano creía en muchos dioses, el romano no tenía la concepción, la idea de pecado, ¿no? Entonces, vemos que le dice, las letras matan, y muchas veces esto nos han dicho a nosotros, y es como un recordatorio de que a Pablo también se lo dijeron, que el mucho estudio puede matar, pero recordemos que estudiar su palabra es lo más bello que tenemos, y encontrar este llamado y esta revelación de ser parte del pueblo de Israel es un regalo para nosotros. Significa que el Señor nos está llamando a algo, pero recordemos, no perdamos el primer amor, como el Señor le dijo en Apocalipsis a una de las iglesias, que eran muy celosas de la doctrina, pero que habían olvidado su primer amor. Hechos 26, 25, 27, estamos en el versículo 25. Pablo responde, «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón». Pablo está pidiendo un poco de disculpas, perdóname Festo si estoy hablando de estas cosas que no puedes entender, pero hoy me tomé el atrevimiento de hablarlo porque sé que Agripa lo entiende, porque Agripa es uno de los nuestros, porque Agripa está enterado de todas nuestras tradiciones, de nuestras leyes, de lo que dicen los profetas. Por eso estoy hablando con tanto atrevimiento, por eso le estoy revelando todo lo que está en mi cabeza, revelando mi mensaje, para que por qué Dios me ha llamado a predicar y que no estoy diciendo otra cosa que no está en la ley y en Moisés, y en la ley, en Moisés y en los profetas. Y ahora Pablo le va a hacer una pregunta a Agripa y le dice, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa.
Y miren qué interesante como Pablo ahora lo atraviesa a Agripa con una espada y le dice, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Me consta que crees y me consta que estás entendiendo el mensaje que te estoy diciendo. Me consta que estás comprendiendo esta visión que yo tuve y por la cual estoy predicando, porque estoy predicando lo que vi y de lo cual fui testigo y de lo cual fui testigo. Y Agripa dijo, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Y hoy en día, que nosotros estamos en este movimiento de las raíces hebreas, se hace cada vez más difícil llamarnos, para algunos, llamarse cristiano, ¿no? Y me interesó que esta palabra estaba aquí en la Biblia y que Agripa estaba mencionando que casi se convence de hacerse cristiano, ¿no? Esta denominación, porque muchas veces y por muchas más veces encontramos que se llamaban la secta del camino, ¿no? Y esos seguidores de El Camino aparece siempre con mayúscula, la E y la C, El Camino, aparece con mayúscula, nombrando a este movimiento como, dándole a este movimiento un nombre, ¿no? El Camino. Pero menos veces se dice la palabra cristiano. De hecho, solo está 3 veces en todo el Nuevo Testamento, la palabra cristiano. Y me pareció interesante saber dónde surgió esta palabra, porque por mucho tiempo yo pensé que había surgido en Roma con Constantino, cuando Constantino declara todo su imperio, todo el imperio romano como cristiano, con la religión cristiana y todos debían hacerse cristianos y ahí surge esta mezcolanza de la religión romana politeísta con el cristianismo y surge el cristianismo como tal, ¿no? Entonces yo siempre creí que esta palabra había surgido allí, pero cuando la encontré aquí en la Biblia me sorprendió que Agripa estaba hablando de ser cristiano como tal. Y lo busqué en griego y dice cristiano, evidentemente. Entonces me dije, ¿dónde surgió? Así que hice una pequeña investigación acerca del término cristiano que hoy les quiero compartir. Y aquí les he puesto la fuente en la parte inferior del texto y voy a leer esto que encontré. Dice, sabemos que por los Hechos de los Apóstoles 11:26, que el término cristiano apareció por primera vez en Antioquía en torno al año 42 después de Cristo. Lucas no explicita quién dio el nombre de cristianos a los discípulos de Yeshua, pero es razonable pensar que en un principio fueron los paganos de Antioquía quienes utilizaron ese nombre, no los propios discípulos, ni menos aún los demás judíos. Y es verdad, porque en las cartas de Pablo muy poco se menciona la palabra cristiano. Pablo nunca menciona en sus cartas que ellos son cristianos y tampoco se mencionan entre ellos como cristianos. Pablo dice hermanos, siervos, dice seguidores, fieles, pero no dice cristianos. Sigamos leyendo, segundo párrafo. Recordemos que Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías, que significa ungido. Es posible que el término cristiano tuviera al principio un sentido despectivo. Y es verdad, porque este texto, este capítulo de Hechos 26 que hoy estamos leyendo, fue escrito en griego. El original fue en griego. Y el lenguaje en el cual estaba hablando Pablo con Agripa II y con Festo probablemente haya sido griego o latín, pero no hebreo. Entonces Agripa menciona esta palabra en griego, cristianos. En los años 40, el término cristiano se fue difundiendo lentamente, tanto en el sentido geográfico como en los sentidos lingüísticos y sociológicos, hasta llegar a ser utilizado en todo el Imperio Romano, tanto en griego como en latín, no solo por los paganos, sino también por los judíos y los mismos judíos cristianos. Poco a poco este término se fue difundiendo más y más y ya todos se fueron llamando cristianos, pero originalmente ese término, y lo vemos en la palabra del Señor, no era tan popular, solo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento y muy probable que hayan sido los paganos los que usaron ese término y que en el inicio haya sido un término en sentido despectivo. Por eso Agripa dijo, por casi me haces convertirme cristiano. El término cristiano es muy raro en el Nuevo Testamento. En los 27 libros del Nuevo Testamento, la palabra cristiano aparece solo 3 veces, 2 de ellas en Hechos, la de Hechos 11:26 y la de Hechos 26:28. Dos de ellas en Hechos, un libro escrito después del año 60,
Nerón utilizará ese término en la persecución. Además, en las cartas de Pablo, los miembros utilizaron muchos otros términos para referirse a la comunidad: discípulos, hermanos, fieles, santos y creyentes. Bueno, con esta breve investigación acerca de la palabra cristianos vamos a continuar y vamos ya a cerrar este texto de este capítulo de Hechos 26, versículo 30. Dice: se levantó el rey, también el gobernador Berenice y a los que estaban sentados con ellos, y al retirarse decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. Entonces Pablo termina su defensa con la pregunta de Agripa: Agripa, ¿tú crees en todas estas cosas que yo te he dicho? ¿Tú crees en los profetas? Sé que crees. Con eso terminó su defensa. Y más, bueno, cierra más adelante con: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Tuvieras esta fe que yo tengo, pero menos estas cadenas, menos estar encerrado, menos estar en la cárcel. Y vemos aquí el fin de este discurso como un llamado para nosotros también de arrepentirnos, de volver al camino, de tener el primer amor, de conservar el primer amor, pero también podemos ver a un Pablo que organizaba sus discursos de acuerdo a con quién hablaba. Si vemos, él pide perdón a Festo de hablar de esta manera, de tener atrevimiento, de hablar con Agripa de esta forma, pero porque él sabía que Agripa entendía. Y me queda como conclusión a mí esto, que siempre debemos adaptar el mensaje para quien lo escucha. Y así vemos cómo termina esta defensa de Pablo ante Agripa II, y ellos consideran que Pablo era inocente, que no tenía razón para morir, pero quienes se habían empecinado con Pablo habían sido ciertos judíos que querían matarlo y que estaban allí presentes, porque en los versículos finales del capítulo 25 nos dice que muchos judíos y sacerdotes subieron para ver este discurso, defensa. Y un dato interesante es que en ese entonces no había televisión, mis amadas hermanas, no había entretenimiento. Los entretenimientos eran en los lugares públicos, el teatro, etcétera, en Roma, por supuesto, y también estas defensas que se hacían públicamente. Y como conclusión, como conclusiones, mis amadas hermanas, me quedo con lo siguiente, y espero que ustedes también. Primero, Pablo no invalidó la ley ni los profetas, tampoco transgredió la ley romana. Lo ven Agripa II, Festo, Félix, todos concordaban de que él no tenía razones para morir. Segundo, Félix, Festo, Agripa II y Berenice no encuentran en él culpa de muerte. Pablo será llevado al César, al emperador. Los judíos quieren matarlo por predicar sobre el arrepentimiento. Esa es la razón por la cual quieren matarlo los judíos. Acusar al sumo sacerdote y anunciar acerca de la resurrección de los muertos. Como dijo Festo, de ese Jesús ya muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Tercero, a Pablo lo acusaron de volverse loco por las muchas letras. La letra mata, así que si nos dicen: estás estudiando mucho, ya no entiendes nada, ya estamos libres de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, no hay que guardar los mandamientos, eso ya Pablo lo abolió. No es así, mis amadas hermanas, aquí lo estamos viendo. Pablo no invalidó la ley, no invalidó los profetas, no invalidó a Moisés, sino que Pablo estaba predicando el arrepentimiento, que justamente era hacer teshuvá, ¿no? Volverse a la ley, volverse a los mandamientos del Señor. Este camino precioso y sus mandamientos son bellos. Mírenos hoy en Shabbat. 6 días de la semana andamos corriendo, haciendo un montón de cosas. Y hoy en Shabbat estamos aquí, juntas, estudiando su palabra con nuestras familias. No es un mandamiento tan bello. Y justo ayer estábamos escuchando un podcast de una mujer que habla acerca de Shabbat y de cómo el Shabbat es una bendición, y ella dijo algo muy cierto. Dijo que nosotros guardamos Shabbat, pero el Shabbat nos guarda a nosotros. Y contó una historia muy interesante que voy a contárselas aquí rapidito.
espero no aburrirlas con mis historias. Pero esa historia relata de un hombre que vivía en Europa y sus padres no tenían mucho dinero, estaba habiendo una crisis muy grande, los judíos estaban siendo perseguidos, como ya sabemos, por muchos años, los judíos han sido perseguidos, hasta el día de hoy sigue habiendo antisemitismo, pero ellos vivían en Europa y reunieron dinero e iban a elegir a uno solo para que se fuera a vivir a Estados Unidos. Entonces eligieron al menor de ellos, al más jovencito, para que se viniera a Estados Unidos a trabajar. Lo envían a trabajar y él entra a una empresa, pero en la empresa él tenía que trabajar en Shabbat. Y es la primera semana de la empresa y él, por no dejar el trabajo, iba en camino a su trabajo, a su empresa para trabajar, pero luego recuerda todas las enseñanzas que sus padres les habían dado acerca del Shabbat, acerca de guardar los mandamientos de Dios, y decidió no ir. Decidió quedarse ahí caminando en un parque, guardar su Shabbat. Se sentía un poco triste porque sus primos que estaban allí le habían dicho que no fuera porque tenía que guardar Shabbat, entonces se sentía un poco avergonzado. Y llegó la noche y él estaba volviendo a casa, y cuando vuelve, sus primos y sus familiares que ya vivían en Estados Unidos lo reciben con muchísima alegría, con alegría extremada, como qué bueno verte aquí, qué bueno que estás aquí, me alegra que estés seguro, que estés bien. Y él pide perdón y dice, lo siento, yo sí guardé el Shabbat, yo no quería ir al trabajo, pero al final me quedé afuera, me quedé haciendo un Shabbat, cantando canciones de Shabbat hasta que terminara el día y pudiera volver con ustedes, perdónenme. Y los primos y sus familiares le dicen, no te preocupes, qué bueno saber que estás bien, porque la empresa a la que estás le explotó algo eléctrico y se quemó. Y todos, gran mayoría, el 75% decía ya en la historia, murieron. Muchos se tiraban desde las ventanas y temíamos de que no estuvieras bien. Pero hoy nos dimos cuenta que tú guardaste el Shabbat, pero que el Shabbat te guardó a ti. Una historia interesante, muy bonita de recordar cómo nosotros guardamos los mandamientos, pero al final son los mandamientos los que nos guardan a nosotros. Y recordemos que el Señor no gana nada con que nosotros obedezcamos los mandamientos. Somos nosotros los que ganamos sus bendiciones, los que ganamos el amor a su palabra y las bendiciones del Señor, porque es verdad, obedecer sus mandamientos nos trae bendiciones. El Señor lo dijo al pueblo de Israel, yo pongo delante de ustedes las bendiciones y las maldiciones, escojan. Entonces, Pablo aquí vemos que no está diciendo que invalidemos la ley. Pablo sigue con la ley y los profetas, sigue predicando el arrepentimiento, pero sí es verdad que su forma de conversión a los gentiles cambió un poco. Él no dijo que no obedecía los mandamientos, pero él veía la conversión de una forma gradual. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando encontramos que están haciendo un concilio y que dicen primero tienen que hacer estas 5 cosas, no comer cerdo, no comer sangre, no cometer adulterio y guardar Shabbat, porque dicen que cada sábado, cada Shabbat Moisés es predicado en las sinagogas, eso implica que tenían que guardar el Shabbat, que tenían que ir a las sinagogas, y allí iban a entender los demás mandamientos. Entonces, no es verdad que Pablo iba en contra de la ley, pero sí es verdad que Pablo tenía una forma o veía la conversión como un proceso gradual a los mandamientos, poco a poco. El quinto punto que me queda como conclusión de este capítulo es que al igual que Pablo somos testigos y hablamos de lo que hemos visto y oído. Entonces, si el Señor está haciendo algo grandioso en tu vida, si estás viendo su poder, si estás viendo cómo el Señor te reveló este mensaje o de lo que estés siendo testigo de lo que esté haciendo el Señor, ese es nuestro llamado. El hablar de lo que hemos visto y de lo que estamos siendo testigos, así como Pablo lo fue. Y a veces es difícil como encontrar un ministerio para todas nosotras, porque decimos, bueno, tal vez yo puedo hacer esto, pero no sé si es un ministerio, o tal vez no a todas les gustaría o quisieran abrir la Biblia y tal vez irse a la calle a predicar porque esa no es su personalidad, pero recordemos que siempre tenemos a nuestros familiares y que tenemos nuestro mayor ministerio en nuestra casa y a ellos debemos hablarles de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y si a algunos de ustedes el Señor los ha llamado como Pablo a predicar a las multitudes, gloria a Dios, hablemos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído.
Y sexto, lo último que me queda como conclusión es que debemos adaptar el mensaje de acuerdo a quien nos escucha. Me impactó como aquí Pablo cambió su mensaje, diferente al discurso que dijo delante de Félix. Aquí Pablo cambió su mensaje, aquí Pablo habló de los profetas, de Moisés. Aquí Pablo se le preguntó a Agripa, ¿tú crees en los profetas? Yo sé que crees. Entonces, adaptemos nuestro mensaje de acuerdo a quien nos escucha, tomémonos más atrevimientos si es alguien que ya conoce un poco más, y si es alguien que conoce menos, pues reduzcamos nuestra profundidad. Eso es lo que vemos en lo que Pablo estaba haciendo aquí. Y bueno, de la historia me queda un poco triste que Agripa, me resulta un poco triste que Agripa no entendió el mensaje, que Agripa no se convirtió, que siguió viviendo en esa relación incestuosa con Berenice. Y a veces así son los corazones, ¿no? A veces somos duros de cerviz, como dijo Éxodo en el versículo que leímos, Éxodo 33. Así que hoy tengamos un corazón abierto al Señor, hoy pidámosle al Señor un corazón sensible a Él, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, como lo dijo Yeshua, se lo dijo Yeshua a Nicodemo, y abramos nuestros oídos para escuchar su voz y nuestros ojos para ser testigos de todas esas increíbles maravillas que el Señor ha hecho a lo largo de la historia y que hace día a día en nuestras vidas. Bueno, mis amadas hermanas, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes Hechos 26 y espero que hayamos podido aprender mucho juntas. No sé si puedo orar finalmente para cerrar este tiempo de estudio. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque nos revelas que muchas de las circunstancias no han cambiado el día de hoy. Seguimos teniendo un corazón duro, seguimos necesitando de ese mensaje que nos advierte, que nos exhorta a arrepentirnos, a volvernos a tus caminos, Señor. Te pido que hoy abramos nuestro corazón, lo endurezcamos y podamos seguir estudiando tu palabra en este maravilloso Shabbat, seguir amando y guardando tus mandamientos, Padre. Gracias por el mensaje que nos has traído hasta hoy, por Pablo, por todos aquellos que han difundido tu palabra a lo largo de tantos años, Señor. Este libro de tantos años atrás sigue estando presente en el día de hoy, Padre. Gracias porque esos milagros solo los puedes hacer tú, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las mujeres de oración que están aquí, a sus familias, a sus esposos, a sus hijos, Señor. Te pido que concedas las peticiones de sus corazones. Gracias, Abba. En tu nombre, Yeshua. Amén.